Buenas noches. En el momento vamos a hacerle una entrevista al señor Harold Steven. Él nos va a hablar sobre un poco de cultura ciudadana, cultura política y pues vamos a empezar con la entrevista. Buenas noches, Harold. Buenas noches, Richard. Harold, ¿usted nos podría decir para usted qué es el Estado? El Estado es, políticamente hablando, el conjunto de instituciones que organizan la legislación de un país. Entonces el Estado, la labor y el control de generar las leyes pues sobre una población, sobre la región, sobre el país, y hacer también pues que éstas se cumplan, y también velar porque los derechos humanos y los demás tipos de derechos que existan pues se cumplan dentro de esa dentro de la población o dentro del país eh, que pues está regido bajo ese estado. Muchas gracias. Una respuesta bastante completa. Para usted, ¿qué es el gobierno? Para mí hace referencia a el gobierno comprendería entonces a las instituciones o la parte de estas instituciones dentro del Estado que se encargan de la legislación exclusivamente. O sea, dentro del Estado, las instituciones que estén encargándose sobre la legislación y las decisiones políticas que se apliquen dentro de la región, la sociedad o el país que está dentro de ese Estado, eh, sería el gobierno, lo que tiene que ver como con leyes y decisiones políticas que se van a aplicar para regir sobre pues esa población o ese país. Eso sería como el gobierno, como esa porción pues de las instituciones dentro del Estado. Muchas gracias. Para usted, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia para mí es entonces un modelo de gobierno precisamente en donde se debe tener en cuenta o existe una participación activa con peso sobre las decisiones legislativas del país. Entonces, un modelo de gobierno en donde se debe tener en cuenta las opiniones y la decisión popular sobre la legislación que se aplica o sobre las leyes que van a regirse. Muchas gracias. Bueno, partiendo de ahí, de lo que es la democracia, ¿qué me podría usted decir sobre la participación política? ¿Qué es? ¿Y cuándo se participa políticamente? La participación en la población del país sobre las decisiones legislativas. Entonces, ¿cuándo se participa políticamente en una democracia? Bueno, pues nosotros participamos en una democracia, por ejemplo, en el país de Colombia, en el momento del voto, ¿cierto? Para elegir a un representante que sí participará políticamente a nombre de una gran cantidad de personas. Entonces, por ejemplo, el presidente tendría una participación política en nombre de todos los colombianos. Nosotros ejercemos una participación política eligiendo a los representantes que sí tienen una participación política constante y activa, pues debido a que ese sería como su trabajo, ¿no? Tienen un lugar representativo en el gobierno en donde pueden directamente hacer política. Entonces nosotros participamos políticamente pues
cuando hay decisiones populares y cuando existe pues el acto de votación o el voto. O hay otros mecanismos que permiten la participación política de la ciudadanía también, pero en este momento no recuerdo los nombres. Solicita pues la petición, por ejemplo, de retirar del cargo a un funcionario público. Por ejemplo, se solicita retirar del cargo al alcalde de alguna ciudad. Eso es una participación y es una recolecta de firmas, o es una participación popular que se hace desde la población que reside en esa ciudad para remover del cargo al dirigente que tiene, por ejemplo. Pero hay más mecanismos de participación popular en la democracia. El más común y más usual simplemente es participar en elegir a alguien que sí va a tener una participación política en nombre de quienes lo eligieron. Entonces sería como una participación no directa, sino una participación indirecta. Yo participo políticamente a través de la persona a la que elegí para que tomara las decisiones políticas y la participación a mi nombre y a nombre de una población entera, ¿no? Entonces es una participación no directa, pero existe, ¿no? Hablando pues de la democracia como yo la visualizo, ¿no? Y lo que considero pues en mi entendimiento. Bien, gracias. ¿Usted me podría decir qué son los derechos y qué son los deberes? Bueno, pues responderé un poco ambiguamente porque la definición no la tengo presente en este momento, pero pues para mí, ¿no? Muy vagamente. En cuanto a derechos y deberes en un contexto político, derecho es los derechos son como las cualidades respetables de una persona dentro de pues el Estado. Una condición, bueno, más que cualidad, derecho vendría siendo como las condiciones mínimas respetables obligatorias hacia una persona residente o cobijada bajo un Estado determinado. Entonces, la condición del derecho a la vida es un derecho y es mínimo que se respete ante cualquier persona eso, ¿no? El derecho a, no sé, a la salud también, pues la salud es una condición que debe asegurarse dentro del estado en el que se reside, ¿no? Deber haría referencia a las obligaciones que contrae la persona que reside o hace parte de la población que está pues cobijada dentro del estado o de la región de la que se está hablando, ¿no? Entonces el deber entonces son las obligaciones que esa persona va a contraer pues en pro de la sostenibilidad y el desarrollo de esa población o de ese país. Mínimos que todas y cada una de las personas, políticamente hablando, unos deberes, precisamente deberes y el sostenimiento positivo en donde se rige. Y el deber, ese es el deber, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Hablando de todo esto, ¿usted me podría decir así, de una manera, qué es la política? Bueno, la política, la serie de mecanismos que se utiliza para ordenar y tener control en una sociedad.
a fin de sostenimiento y prosperidad de todos y cada uno los componentes de la misma. Entonces, bueno, política en sí mismo sería entonces todos estos mecanismos que se deben idear, que se deben pensar, que se deben ejecutar, que se deben consolidar, que se deben aceptar, y que es como todo este marco sobre el que se arma pues una sociedad. Eso es política. Muchas gracias, Harold. Una última pregunta para aclarar todo esto de lo que es cultura política, y precisamente esa es la pregunta: ¿qué es cultura política? No, pues realmente muchas gracias por la entrevista. Y bueno, cultura política, precisamente, creo que la misma palabra ya se define, ¿no? Y de nuevo es, pues según lo que yo percibo, cultura política es... cultura política simplemente me dice a mí que es tener conocimiento pleno y dominio en el conocimiento de la política. O sea, cultura política sería tener el conocimiento pleno y el dominio en este conocimiento sobre este marco en el que se construyó, en el que se rige, en el que funciona y se está desarrollando la sociedad en la que se vive, por ejemplo. Entonces, para que exista cultura política en sí mismo, pues no solo tiene que conocerse muy bien qué es esto que maneja la sociedad, cómo es que la sociedad puede funcionar sin que haya una degradación y un decaimiento y una destrucción, fragmentación de la sociedad, como qué mecanismos, qué se utiliza, cómo es esto, cómo es la organización y cómo es todo el andamiaje para que lo que se llama Estado, lo que se llama sociedad, lo que se llama país, exista, funcione, se mantenga o progrese en el tiempo. Si usted tiene ese conocimiento, ya dio un primer paso para la cultura, ¿cierto? Pero cultura no solo es saber, cultura es practicar cosas, ¿no? Eso es en la cultura. Entonces, cultura política no solo bastaría tener ese conocimiento pleno y completamente lúcido sobre lo que es política en la sociedad que se maneja, sabiendo ya que es política, sino cultura política también haría referencia a que se tiene ese conocimiento, se emplea ese conocimiento, se utiliza con libertad y espontaneidad plenamente y también se desarrolla pues política. Muchas gracias, Harold Steven, muchas gracias por todo su tiempo, por todas las respuestas que me brindó para las preguntas que le tuve. Gracias por haberme regalado esta entrevista. Que pase muy buena noche. Muchísimas gracias.